¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente envejecer bien? No se trata únicamente de contar los años que pasan, sino de cómo llenamos cada uno de ellos con propósito, con alegría y con fe. Envejecer bien es más que llegar lejos en el tiempo, es saber transitar ese camino con dignidad, con libertad y con un profundo sentido de lo que vale la vida. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo a través de 15 señales que no solo pueden darte una idea de cuántos años podrías vivir, sino que, aún más importante, te mostrarán cómo vivirlos plenamente, con intención y con gratitud por cada nuevo amanecer. Para comenzar, quiero contarte sobre un anciano que dejó una huella imborrable en su comunidad. Este hombre pasó de los 90 años con una gracia que desafiaba el paso del tiempo. No caminaba encorvado ni hablaba con debilidad. Al contrario, su porte era firme. Su mirada reflejaba paz y sus pasos, aunque serenos, transmitían seguridad. Había en él una quietud que contagiaba y una alegría que no parecía conocer ocaso. No dependía de un bastón ni de la ayuda constante de otros. Era él quien daba palabras de aliento, quien sostenía con su presencia a los que estaban cansados. Su vigor no parecía de este mundo, como si hubiera aprendido algo que muchos ignoran, un secreto guardado en el silencio de los años vividos con sabiduría. Un día, un joven curioso, con el corazón inquieto, se acercó al anciano y le dijo con respeto: «Abuelo, siempre lo veo tan fuerte, tan lleno de vida. ¿Cuál es su secreto para llegar a esta edad con tanta salud y gozo?» El anciano lo miró con esos ojos que han visto muchas primaveras, y después de un instante de silencio que parecía detener el tiempo, respondió con mansedumbre: «No hay secretos, hijo, solo lecciones que he recogido en cada estación de la vida. Muchos creen que los años lo son todo, pero lo que realmente importa es cómo caminas cada día que se te concede. Debes aprender a oír la voz del cuerpo, a mirar con atención los cambios y a honrar los límites que el Creador nos ha dado». El joven lo escuchaba como quien recibe agua en medio del desierto. El anciano prosiguió con una voz suave, pero con la firmeza de quien ha probado la verdad. No se trata de buscar más años, sino de vivir con intención, de saborear cada aliento, de cuidar con gratitud lo que tenemos hoy. La vida larga no se impone, se cultiva desde lo profundo. Un cuerpo fortalecido, una mente sosegada y un corazón tierno son reflejo de una vida bien vivida, una vida que camina en paz con Dios y consigo misma. El joven comenzó a entender que la edad no es solo un número, sino el eco de la armonía entre lo que somos por dentro y por fuera. El anciano lo miró con ternura, como queriendo medir si el joven estaba listo para oír las verdades que solo se revelan con el paso del tiempo. Luego, inclinando apenas su cabeza, volvió a hablar con esa paz que solo conocen los que han andado con sabiduría. «Mira, muchacho, el cuerpo nos habla a diario, pero son pocos los que se detienen a escuchar. Cuando yo tenía tu edad también pensaba que vivir era correr, lograr, ir más allá. Pero aprendí, como enseñan los sabios, que vivir bien es saber detenerse, observar y discernir las señales que el cuerpo nos ofrece con compasión». El joven no perdía ni una sola palabra, y el anciano continuó, como quien cuenta una historia escrita por las manos del Señor: «He atravesado muchas etapas, y en cada una de ellas el cuerpo me habló de forma distinta. Aprendí a atenderlo con amor. Los primeros dolores, el cansancio tras jornadas largas, las noches sin sueño. Al inicio los ignoraba como hace la mayoría, pero luego comprendí que eran advertencias, susurros del cuerpo que me guiaban de vuelta al camino recto». Hizo una pausa y con una sonrisa llena de paz añadió: «Cuidar lo que comemos, procurar un descanso reparador
Y más allá de eso, aprender a gobernar las emociones, soltar aquello que escapa a nuestro control y saborear las pequeñas alegrías que Dios nos concede cada día. Con el tiempo, este modo de vivir se convierte en una manera de caminar con propósito, sostenido por la gracia en cada etapa de la vida. El joven lo escuchaba en silencio, dejando que cada palabra calara en su alma. Empezaba a entender que lo que aquel hombre mayor le compartía no era solo consejo para el cuerpo, sino una invitación a vivir con reverencia, con amor propio que nace del reconocimiento de que fuimos hechos a imagen del Creador. El anciano volvió a sonreír con esa ternura que nace de la experiencia y le dejó una última reflexión antes de guardar silencio. No se trata simplemente de vivir más años, sino de que cada año vivido tenga sentido, tenga plenitud. La verdadera longevidad no depende únicamente de lo que el cuerpo resista, sino de la paz que habita en la mente y del agradecimiento que brota del corazón. Cuando aprendes a reconocer las señales, a escuchar tu cuerpo como un instrumento que el Señor te ha confiado, entonces esos años se convierten en un testimonio vivo de equilibrio, de gozo y de propósito. Esta historia nos invita a mirar la vida con otros ojos, a comprender que la salud y los años bien vividos son fruto de un corazón que ha aprendido a caminar en armonía entre lo físico y lo espiritual. Y ahora, hermanos, vamos a profundizar en esas 15 señales de longevidad que pueden abrirnos los ojos a cómo la salud y la sabiduría, como enseñan los sabios, se abrazan para ofrecernos una existencia más plena y duradera. Pero antes de avanzar, si este mensaje ha tocado tu vida, te animo a suscribirte al canal y dejar tu me gusta en este video. Y si hoy sientes el llamado a cuidar tu cuerpo como templo del Espíritu, escribe en los comentarios: quiero vivir sabiamente. Ya que hemos recibido esta enseñanza del anciano y su manera de observar y cuidar su ser, avancemos juntos con corazón dispuesto por estos 15 signos que nos revelan una vida larga y bendecida. Comencemos con la fuerza muscular, una señal poderosa que nos acompaña en cada estación de la vida, pero que se vuelve aún más esencial al llegar a los años dorados, después de los 50. ¿Por qué? Porque la fuerza muscular no solo nos permite desplazarnos con facilidad, sino que se convierte en un escudo frente al desgaste de los años. Nuestros músculos nos ofrecen firmeza, y esa firmeza es la que puede evitar caídas, conservar nuestra independencia y brindarnos una movilidad que va más allá del cuerpo. También toca la mente. Imagina esto: cada vez que haces el esfuerzo de levantar algo pesado, tu cuerpo reacciona fortaleciéndose, construyendo una base más sólida. Esa respuesta no solo mantiene tu cuerpo activo y dispuesto, sino que también despierta tu mente, porque cuerpo y alma están entrelazados de forma maravillosa. Como enseña la sabiduría ancestral, el cuerpo debe cuidarse como un regalo del Altísimo. Al fortalecer nuestros músculos, levantamos también el ánimo y reforzamos esa base física que nos permite servir, amar y perseverar. Cuando una persona mantiene su fuerza física, mantiene su dominio propio. Y ese dominio sobre el cuerpo se refleja también en la paz y la confianza del corazón. La fuerza física es una declaración de que seguimos de pie, que todavía podemos avanzar, actuar y responder al llamado que Dios nos hace. Cada paso firme, cada objeto que levantamos con seguridad, es una pequeña victoria frente a la fragilidad que los años pudieran traer. La fuerza muscular no es solo energía, es un reflejo de la vida abundante que el Señor desea para nosotros. Continuemos ahora con la segunda señal de longevidad: mantener un peso corporal saludable. Esto va mucho más allá de lo exterior o de lo que otros ven. Es el reflejo de un equilibrio interior, de una mayordomía fiel sobre el cuerpo
que se nos ha confiado. Diversos estudios muestran que quienes cuidan su peso tienen menos riesgo de enfrentar enfermedades crónicas como la diabetes, la presión alta o las dolencias del corazón, que tantas veces acortan la vida o limitan nuestra calidad de vivir. Pero alcanzar un peso saludable no se trata simplemente de seguir una dieta rígida. Alcanzar y mantener un peso saludable nos lleva a practicar la templanza, a disfrutar del alimento sin caer en excesos y a cuidar del templo que habitamos con gratitud y disciplina. Los sabios de antaño ya nos advertían que los excesos nos debilitan, nublan nuestro juicio y nos apartan del camino de plenitud que Dios ha trazado. Aprender a vivir con moderación en lo que comemos es, en el fondo, un acto de obediencia y dominio propio. Es una señal clara de que entendemos que nuestro cuerpo responde al trato que le damos y que tenemos una responsabilidad personal de sostener ese equilibrio que nos permitirá vivir con mayor gozo y por más tiempo. Y ahora llegamos a la tercera señal de longevidad: la flexibilidad, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. La flexibilidad física es ese don de adaptarse, de mantenerse firme sin quebrarse, de seguir adelante cuando el cuerpo ya no responde con la agilidad de antes. Ser flexibles en lo físico es poder agacharse, extenderse, moverse con libertad, conservar la capacidad de valerse por uno mismo, lo cual, con los años, se vuelve un regalo inmenso. Pero así como el cuerpo necesita flexibilidad, la mente también la requiere. Una mente flexible es una mente que se adapta, que acepta los cambios sin amargura, que enfrenta los desafíos con esperanza, confiando en que Dios sigue obrando, incluso en lo inesperado. La vida no siempre se desarrolla como planeamos, pero el Señor nos llama a ser humildes, a aprender de cada giro inesperado y a crecer a través de cada circunstancia. Esta flexibilidad de espíritu nos ayuda a ver cada día como una nueva lección, una nueva oportunidad de ser transformados. Ya sea en el cuerpo o en el pensamiento, la flexibilidad es señal de una juventud que no depende de la edad, sino del corazón. Cuando el cuerpo se mantiene flexible, seguimos caminando, sirviendo, participando de la vida. Y cuando la mente se mantiene abierta, seguimos aprendiendo, soñando, esperando en el Señor con un corazón dispuesto. La cuarta señal de longevidad es algo tan común y al mismo tiempo tan poderoso: el buen apetito. Pero ¿qué revela en realidad el apetito? No se trata solo de comer, sino del reflejo de un cuerpo que está en paz, de una mente serena y de un espíritu animado. Cuando todo está en armonía, el apetito fluye naturalmente. Nuestro cuerpo anhela aquello que lo nutre, no lo que lo destruye. Y nos inclinamos hacia los alimentos que dan vida, no hacia lo que la drena. Un buen apetito en el adulto mayor es un indicio de que el organismo está funcionando bien, de que hay energía, de que los órganos están trabajando en unidad. Además, el placer de comer también nos recuerda disfrutar los pequeños regalos de Dios, sentarse a la mesa con gratitud, saborear los alimentos con gozo. Es parte del bienestar emocional que tanto necesitamos. Pero no se trata de comer en abundancia, sino de tener un apetito sabio, un vínculo sano con los alimentos y de saber distinguir entre el deseo pasajero y la verdadera necesidad. Comer bien es también una forma de vivir bien. Elegir con conciencia lo que nos hace bien es una señal de amor propio y de buena administración del cuerpo que el Señor nos ha confiado. De esta manera, el apetito se convierte en una expresión de vida, de deseo por continuar, por experimentar, por mantenerse en la carrera con esperanza. La quinta señal de longevidad nos lleva al centro mismo de nuestro cuerpo, el corazón. No solo en un sentido espiritual, sino físico. La resistencia cardiovascular es uno de los pilares para una vida larga y vigorosa. Cuando el corazón y los pulmones están fuertes, podemos
enfrentar las tareas cotidianas sin sentirnos vencidos. Imagínate a una persona mayor que aún puede caminar sin cansancio, subir escaleras con determinación, ejercitarse con alegría o incluso bailar con gozo. Esa capacidad revela que el sistema cardiovascular está funcionando bien, y eso es esencial porque el corazón es quien lleva vida a todo nuestro ser. Cuidar la salud del corazón es también cuidar la salud del alma, porque nos permite vivir con energía y participar activamente de cada día. Nos ayuda a evitar males graves como la hipertensión, los infartos o las enfermedades respiratorias, y nos da la oportunidad de gozar con los que amamos y servir con alegría. Y no hace falta convertirse en atleta ni correr grandes distancias. Basta con incluir actividades sencillas que nos mantengan en movimiento. Salir a caminar, subir algunas escaleras, pasear en bicicleta o simplemente dedicar unos minutos diarios a movernos con intención. Estos gestos cotidianos fortalecen el corazón, activan los pulmones y construyen un cimiento firme para vivir muchos años más con salud, entusiasmo y gratitud. Número 6. La postura correcta. Aunque parezca solo una cuestión del cuerpo, es mucho más que eso. La forma en que nos sostenemos refleja cómo está nuestro interior. Una postura firme, con la cabeza en alto, no solo mejora nuestra movilidad, sino que también afecta nuestra respiración, nuestra circulación y nuestro ánimo. Una persona que camina erguida, con dignidad, transmite esperanza, seguridad y paz. No es casualidad. La postura tiene relación directa con la columna, con los músculos, pero también con el corazón que cree. Cuando caminamos con rectitud, también estamos caminando en obediencia. Como dice Proverbios 4:11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Mantener esa postura firme nos ayuda a evitar el dolor, a cuidar nuestros órganos y a sentirnos más tranquilos en medio de los días difíciles. Y no hace falta mucho. Con unos estiramientos sencillos, corrigiendo cómo nos sentamos y cómo caminamos, vamos construyendo una base que nos permitirá avanzar con más libertad, aun cuando los años pasen. Esa firmeza nos recuerda que no estamos solos, que el Señor sostiene nuestro andar. Número 7. La vida social activa. Dios nos creó para vivir en comunidad. Desde el principio dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Las relaciones no son un lujo, son una necesidad espiritual. Compartir la vida con otros, reír, llorar, orar juntos, es parte del diseño de Dios. Cuando estamos rodeados de personas que nos aman, nuestro corazón se fortalece. La Biblia nos dice en Eclesiastés 4:9-10, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Los estudios confirman lo que la palabra ya nos enseñó. Quienes mantienen lazos afectivos fuertes viven más, con mejor ánimo y propósito. Las amistades sinceras nos ayudan a crecer, a ser más pacientes, más generosos, más como Cristo. No se trata de estar siempre rodeado de gente, sino de tener relaciones profundas, verdaderas, donde podamos ser nosotros mismos, donde podamos compartir y escuchar, y donde el amor de Dios fluya entre nosotros. Esas amistades son un regalo divino, una bendición que alivia las cargas y multiplica las alegrías. Número 8. La agilidad mental. Así como el cuerpo necesita ejercicio, la mente también debe ser nutrida. Dios nos ha dado una mente maravillosa, capaz de aprender, de recordar, de razonar. Y debemos cuidarla, mantenernos curiosos, dispuestos a aprender, a reflexionar, nos ayuda a vivir con más plenitud. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Leer, estudiar la palabra,
conversar con otros, resolver desafíos. Todo eso mantiene nuestra mente despierta y abierta a lo que Dios quiere mostrarnos cada día. Y está comprobado que quienes ejercitan su mente con constancia enfrentan mejor el paso del tiempo, viven con más claridad y propósito, y disfrutan de una vejez más activa y bendecida. Porque cuando la mente está despierta, el alma también responde con gratitud y gozo. Es la capacidad de mirar con ojos nuevos, de hacernos preguntas, de explorar lo desconocido con confianza. Cuando aprendemos un nuevo idioma, cuando leemos la palabra o libros que nos edifican, cuando desafiamos nuestra mente con juegos o conversaciones profundas, estamos fortaleciendo ese músculo espiritual que nos permite ver la vida con claridad. Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Una mente que se ejercita no solo comprende más, sino que también reacciona mejor ante las tempestades emocionales. Quien mantiene su mente despierta encuentra soluciones más rápido, enfrenta los cambios sin derrumbarse y sigue sintiéndose útil y lleno de propósito, sin importar la edad. Esta capacidad es un regalo de Dios, una herramienta para afrontar lo inesperado y para vivir con ánimo renovado. Número 9. La salud emocional. Aunque muchas veces la dejamos en segundo plano, es tan vital como cualquier otra señal de bienestar. Es ese cimiento que sostiene la paz interior que solo el Señor puede dar. Juan 14:27 nos recuerda: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La salud emocional se manifiesta en cómo manejamos nuestras emociones, cómo reaccionamos al estrés y cómo soltamos aquello que no podemos cambiar, confiando en que Dios está en control. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de presentarlo ante el Señor y dejar que su Espíritu nos guíe. Como enseña la sabiduría ancestral, no todo está en nuestras manos, pero sí podemos elegir cómo responder con fe, paciencia y humildad. Esta capacidad de mantener la calma y la confianza en medio de la tormenta se cultiva con oración, con entrega diaria y con un corazón dispuesto a aprender de cada prueba. Las personas que se aferran a la esperanza, que saben perdonar, que escuchan y se expresan sin herir, viven más libres, con menos conflictos y con una capacidad mayor de adaptarse a lo que venga. Tener una buena relación con uno mismo es parte de amar a Dios con todo nuestro ser. Al aprender a escucharnos, a tratarnos con paciencia y a entregarle nuestras emociones al Señor, descubrimos una fortaleza interior que nos prepara para enfrentar lo que venga con gozo y con claridad. Número 10. El hábito de caminar. Algo tan sencillo y sin embargo tan poderoso. Caminar cada día es una forma de honrar el cuerpo que Dios nos ha dado, de recordar que fuimos hechos para movernos, para avanzar paso a paso, como en nuestro caminar espiritual. Génesis 5:24 dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminar no requiere de nada más que de disposición y de gratitud. Con cada paso fortalecemos el corazón, los pulmones, los músculos, y también se despeja la mente, se renueva el espíritu. Las caminatas diarias reducen el riesgo de enfermedades, activan el sistema inmune, mantienen las articulaciones en movimiento y nos alejan del deterioro causado por la pasividad. Pero los beneficios no se quedan en el cuerpo. Al caminar, el alma encuentra descanso. Muchas veces, en medio de una caminata, Dios nos habla. El ritmo se regula, el corazón se alinea y la mente se aquieta. Algunos lo llaman meditación en movimiento, pero para el creyente puede ser un momento de comunión, de oración silenciosa, de agradecimiento. Aún unos pocos minutos al día pueden transformar nuestra jornada. Lo importante es que se convierta
en una práctica constante, una forma de conectarnos con la creación, de respirar profundo, de abrir el corazón al Creador. Caminar nos recuerda que la longevidad no se alcanza de golpe, sino paso a paso, en obediencia, constancia y fe. Número 11. El descanso de calidad. En este mundo agitado, a menudo sacrificamos el sueño como si fuera un lujo, pero dormir bien es un acto de mayordomía. Es durante el descanso que el cuerpo se restaura, que la mente se ordena, que el alma encuentra quietud. Salmo 127:2 nos dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuando descansamos profundamente, el sistema inmunológico se fortalece, el cuerpo elimina toxinas y cada célula se regenera, preparándonos para enfrentar un nuevo día con vigor. El sueño tiene un impacto directo sobre la memoria, la concentración y nuestras decisiones diarias. Además, regula las hormonas que controlan el apetito, lo que ayuda a mantener un peso saludable. Pero cuando el sueño es escaso o interrumpido, el ánimo decae, el corazón se agota y el cuerpo pierde la fuerza para resistir el estrés. La clave para descansar bien no se encuentra solamente en la cantidad de horas que dormimos, sino en los hábitos que cultivamos antes de acostarnos. Establecer una rutina diaria, apagar los dispositivos electrónicos, mantener el dormitorio oscuro y tranquilo, y cuidar lo que comemos antes de dormir, son gestos sencillos, pero llenos de sabiduría. Dormir no es un lujo, es un regalo del Señor para restaurar nuestro cuerpo y renovar nuestra mente. El salmista escribió en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando dormimos bien, nos alejamos del ruido del mundo y entramos en ese espacio íntimo donde el alma se aquieta y se encuentra con Dios. Y así llegamos a la señal número 12 de la longevidad: mantener la presión arterial en niveles saludables. La presión de la sangre es como un termómetro del alma y del cuerpo. Refleja cómo estamos enfrentando las tensiones de la vida y cómo funcionan nuestros órganos internos. Cuando esta presión se eleva, el corazón trabaja más de lo necesario, y eso puede desgastar nuestras arterias, abrir la puerta a enfermedades del corazón, derrames cerebrales y otros problemas serios. Para conservar una presión equilibrada, debemos adoptar un estilo de vida que honre al Creador, mover el cuerpo con regularidad, alimentarnos de manera consciente, aprender a soltar las cargas del día y evitar excesos que dañan, como la sal o los alimentos artificiales. Nuestra presión se ve afectada no solo por lo que comemos o lo que hacemos, sino por cómo interpretamos lo que vivimos. Cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestro corazón, esa paz también se refleja en nuestra salud. Filipenses 4:6-7 nos anima: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una presión estable no solo es señal de un cuerpo en orden, sino de un espíritu que ha aprendido a confiar. Número 13. La resistencia frente a las enfermedades. La salud no se mide por la ausencia de malestar, sino por la fortaleza con la que enfrentamos las tormentas físicas. Un cuerpo bien cuidado y fortalecido en el Señor tiene la capacidad de defenderse, de sanar, de levantarse nuevamente cuando es golpeado. Un sistema inmunológico fuerte no es fruto del azar, sino del compromiso con hábitos que nutren: comida sana, actividad regular, descanso suficiente. Cada célula diseñada por Dios trabaja día y noche para protegernos, y cuando colaboramos con ese diseño divino, nuestro cuerpo responde con vigor. Pero no olvidemos que también la mente y el corazón influyen.
la preocupación constante, el miedo que consume, la falta de descanso, debilitan nuestras defensas. Por eso es tan importante cultivar una mirada confiada, una mente serena. Proverbios 17:22 nos recuerda: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando confiamos en que el Señor tiene cuidado de nosotros, esa fe misma fortalece nuestra salud. Porque la verdadera resistencia no está en evitar toda enfermedad, sino en atravesar las pruebas con firmeza, sabiendo que nuestra vida está en las manos del gran médico. Número 14. El cuidado de los sentidos, especialmente la vista y el oído. A medida que envejecemos, estos dones pueden debilitarse, pero cuidarlos es esencial para vivir plenamente y mantener nuestra independencia. Estos sentidos que Dios nos ha dado son puertas que nos conectan con su creación. A través de la vista y el oído podemos experimentar la belleza de la vida, reconocer el rostro de un ser querido, disfrutar de una melodía o contemplar el esplendor de la naturaleza. Ver con claridad nos permite leer su palabra, admirar su obra en la creación y encontrar gozo en los detalles. Escuchar bien nos abre a la comunión con otros, a la alabanza, a las conversaciones que edifican y al murmullo suave con el que Dios muchas veces nos habla. Proteger estos dones no es solo una cuestión física, es también una manera de honrar al dador de toda buena dádiva. El descuido en nuestra visión o audición puede llevarnos a sentirnos apartados, solos o confundidos. Pero el cuidado fiel y constante nos ayuda a mantenernos activos, alertas y llenos de vida. Revisar estos sentidos con responsabilidad es una forma de mayordomía sobre el templo que es nuestro cuerpo. Y como enseñan los sabios, es también un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. El Señor nos llama a vivir con plenitud. Y eso incluye mantener despiertos nuestros sentidos para no perdernos ni un instante de su gracia. Ver y oír no es solo una función, es un regalo para disfrutar de su presencia en cada detalle. Número 15. El propósito de vida. De todas las señales de longevidad, esta quizás sea la más poderosa. Tener una razón por la cual levantarse cada mañana, una misión que arde en el corazón, es lo que sostiene al alma, aun cuando el cuerpo se debilita. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando vivimos con propósito, vivimos con dirección, con esperanza, con un fuego interior que no se apaga con los años. Y no se trata de grandes logros o tareas imposibles. Puede ser tan sencillo como amar bien a los nuestros, consolar al que sufre, compartir lo que hemos aprendido o simplemente estar disponibles para el prójimo. Lo que cuenta es que eso que hacemos venga del corazón y glorifique al Señor. Un propósito claro nos da ánimo en medio del cansancio, nos permite afrontar el dolor con esperanza y encontrar sentido incluso en el quebranto. Quien camina con propósito se mantiene firme, con gozo, aún en medio de los cambios de la vida. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este sentido de misión no solo nos conecta con lo eterno, sino que renueva nuestras fuerzas. Como dice Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Vivir con propósito es vivir con gratitud, sabiendo que cada día es un regalo y una oportunidad de reflejar su luz. Estas 15 señales de longevidad nos enseñan que la vida no se mide solo en años, sino en la manera en que caminamos cada día con un corazón lleno de fe. La verdadera longevidad nace cuando cuidamos el cuerpo como templo del Espíritu Santo, alimentamos la mente con verdad y rendimos el alma al Creador que nos dio aliento. Hemos reflexionado
sobre los pilares de una vida duradera, un cuerpo fortalecido, una mente en paz y un corazón que no deja de dar gracias. Pero ahora surge una pregunta esencial: ¿cómo traducimos estas verdades a lo cotidiano, especialmente cuando la familia está lejos y el camino parece solitario? Escuchemos ahora historias reales de hombres y mujeres mayores que, tomados de la mano de Dios y guiados por la sabiduría de los años, han hallado caminos sencillos pero poderosos para vivir con dignidad, con fe y con la alegría que solo Él puede dar. Con la creciente presión del ritmo diario y las múltiples exigencias de esta generación, muchos jóvenes han optado por una vida más independiente, dejando atrás la costumbre de vivir bajo el mismo techo que sus padres. Las diferencias de pensamiento y estilo entre generaciones hacen que convivir por mucho tiempo bajo el mismo techo sea un verdadero reto, a menudo cargado de tensiones y malentendidos. En este panorama, muchos adultos mayores han dejado de esperar que sus hijos los cuiden en la vejez. Cada vez es más común ver cómo se recurre a cuidadoras o se considera mudarse a una residencia para ancianos. Pero no todos tienen los medios para pagar ese tipo de asistencia. El costo de contratar a una persona que cuide puede rondar entre 600 y 700 euros e incluso superar los 1.200. Y cuando vemos que la pensión de muchos ancianos apenas llega a los 1.000 euros al mes, entendemos lo difícil que es tomar esa decisión. A eso se suma que los asilos más económicos suelen ofrecer servicios limitados, mientras que los más costosos no siempre justifican su precio con una atención superior. Pero hay algo que los sabios nos han enseñado: el prudente ve el peligro y lo evita. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. En medio de las limitaciones, algunos ancianos han encontrado caminos distintos, soluciones nacidas de la experiencia y del sentido común. Son formas de cuidado que se ajustan a la realidad de quienes no tienen muchos recursos, pero sí dignidad, fe y determinación. Hoy quiero invitarte a conocer 3 maneras de enfrentar la vejez con dignidad, como lo hacen algunos hermanos de edad avanzada que, sin depender de cuidadoras ni asilos, han encontrado un estilo de vida sencillo, accesible y lleno de sentido. Escucha ahora el testimonio del abuelo Su, de 75 años. He probado vivir en un hogar para mayores y también contratar a alguien que me asistiera en casa. Ambos caminos resultaron costosos y, en mi caso, poco prácticos. Cumplo este año 75 y hace ya más de 5 que partió mi esposa con el Señor. Después de su muerte, mis hijos insistieron en contratar una cuidadora, preocupados por mi alimentación, ya que nunca fui hábil en la cocina. Acordamos pagarle 700 euros mensuales, incluyendo comida y alojamiento. Era una mujer de unos 40 años, proveniente del campo. Parecía honesta, pero la realidad fue distinta. La comida era casi imposible de comer y pasaba la mayor parte del día pegada al teléfono o viendo televisión. A veces la llamaba varias veces y ni siquiera respondía. Sentía que era yo quien debía estar pendiente de ella. Pagar esa cantidad por tan poco no tenía sentido. Pensé, con ese dinero puedo comprar mis propios alimentos y seguir valiéndome por mí mismo. Así que la despedí. Después, mis hijos me consiguieron un espacio en un asilo. No quería ir, pero ellos insistieron, temiendo que yo estuviera solo. Es verdad que ahora los hogares para mayores han mejorado, pero el ambiente no me convencía. El personal, aunque hace su labor, no siempre muestra vocación y el control es demasiado estricto. Hay que pedir permiso para entrar o salir y eso no va conmigo. Amo mi libertad. Además, vivir rodeado de la muerte, con personas que enferman y fallecen a diario, fue para mí una carga emocional
muy dura. Estuve menos de un mes. Creo que mientras uno tenga fuerzas y salud, no debe encerrarse en un lugar así. Después de eso, mis hijos sugirieron que rotara entre sus casas, quedándome con cada uno un tiempo. Lo hacen con cariño, pero sinceramente no me sentía cómodo. Probé esa opción, pero no por más de 2 semanas en cada hogar. Permíteme ahora contarte cómo fue mi experiencia en la casa de mi hijo. Tanto mi hijo como su esposa pasan el día trabajando y rara vez están en casa. Cuando me mudé con ellos, mi nuera solía dejarme el almuerzo preparado en el refrigerador antes de salir. Sé que tenían muchas responsabilidades y al regresar en la noche, aún debían encargarse de las tareas del hogar. Yo, en silencio, sentía que era una carga y eso pesaba en mi corazón. Pasaba las horas del día solo en una casa que no era la mía, rodeado de rostros desconocidos, sin la cercanía de vecinos con los que pudiera conversar. Aunque mi hijo y su esposa siempre me trataron con cortesía, con el paso del tiempo noté que, al envejecer, algunos jóvenes tienden a tomar distancia. En la casa de mi hijo, por ejemplo, los utensilios que usaba estaban separados de los suyos, como si mi presencia requiriera un trato distinto. En casa de mi nuera no me permitía lavar mi ropa en la lavadora. Decía que el olor a anciano le resultaba molesto. Aunque yo prefería lavar a mano, ella insistía en que debía hacerlo fuera, bajando al primer piso o acudiendo a una lavandería. No era fácil, y en mi alma resonaba la verdad de Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Pero esa honra parecía desvanecerse en los detalles. Aún así, nunca esperé que mi hija me cuidara en mi vejez. Cada vez que la visito, tanto ella como su esposo me reciben con cariño, pero soy consciente de que él también tiene a sus propios padres. Recuerdo que fueron los abuelos maternos quienes ayudaron a criar a los niños, y fue la familia de mi hija la que contribuyó con la casa y el auto al casarse. La vida me ha enseñado que con los años uno debe entender su lugar. Desde que mi esposa partió con el Señor, he ido comprendiendo algo profundo. Al envejecer, uno necesita aprender a depender menos de los demás y más de la gracia y la fuerza que Dios provee. Mientras tenga salud, prefiero quedarme en mi hogar. Como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora sé cocinar, saltear alimentos e incluso hacer pan al vapor. También he comenzado a practicar Tai Chi. Por las mañanas me encuentro con otros ancianos en la plaza para ejercitarnos juntos. Cuidar mi cuerpo y mantener el gozo en el corazón se ha convertido en mi prioridad. El año pasado, junto con otros ancianos que también practican Tai Chi y viven solos, tomamos una decisión sabia: formar una comunidad de apoyo mutuo. Vivimos cerca unos de otros y nos ayudamos cuando alguno lo necesita. En nuestro grupo somos más de 10 y 8 de nosotros no tenemos pareja ni hijos que vivan cerca. Más tarde, creamos un grupo en WeChat para mantenernos conectados. Desde entonces, hemos crecido a casi 20 personas. ¿Cuál es el propósito? Cuando se envejece sin la familia cerca, contar con alguien que te tienda la mano puede ser vital. Muchos de nosotros no queremos ir a residencias ni podemos pagar cuidadores, pues nuestras pensiones son limitadas. Por eso decidimos cuidar los unos de los otros, como enseña la sabiduría ancestral y como exhorta Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En estos tiempos se ha vuelto común ver noticias de ancianos que mueren solos, sin que nadie lo sepa hasta días después. Para evitarlo, en nuestro grupo tenemos una rutina diaria. Cada mañana todos damos una señal en el chat. Si alguien no responde,
vamos a su casa a asegurarnos de que esté bien. Vivimos en el mismo barrio o cerca, y con el tiempo este grupo se ha convertido en una familia. Compartimos todo tipo de situaciones. Si alguien se enferma y necesita que le lleven comida o lo acompañen al hospital, el grupo se organiza. No es un favor gratuito, sino una ayuda compensada con una tarifa de 30 yuanes por hora. Si me siento mal y debo ir al médico, lo aviso en el grupo y quien esté libre me acompaña. Hace poco, por ejemplo, el abuelo Lee me acompañó al hospital por 3 días seguidos, 8 horas cada día. Fueron 24 horas en total y le pagué 720 yuanes como acordamos. Todos estamos de acuerdo con este sistema. Nos brinda asistencia cuando lo necesitamos y al mismo tiempo permite un ingreso justo para quien ayuda. A veces tú me cuidas, otras veces yo te cuido y así nos sostenemos. Esta manera de vivir ha sido bien recibida por todos nosotros, los mayores, porque nace del amor fraternal y es más accesible que pagar por un asistente o mudarse a un asilo. Como dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En la etapa final de la vida, no hay tesoro más grande que sentir que aún formamos parte de algo, que somos útiles y que no estamos solos. Lo más hermoso de este tiempo que compartimos es que nos conocemos, nos respetamos y hemos aprendido a confiar los unos en los otros. Este grupo que el Señor ha permitido formar ha traído descanso al corazón de nuestros hijos. A veces organizamos paseos, caminamos por el parque y sentimos el gozo de la comunión. Esta forma de cuidarnos en comunidad ha crecido desde algo pequeño hasta llegar a ser una red de apoyo con decenas de personas. Muchos hermanos mayores se han sumado y esto no solo aligera la carga de nuestros hijos, sino que también nos fortalece emocionalmente. Cada día hay alguien que se interesa por nosotros, que conversa, que nos acompaña. Y si alguno se enferma, ya no teme quedarse solo, porque el amor del prójimo lo rodea. El costo no es alto comparado con una residencia y nos permite vivir con dignidad. Creo que este modelo es una bendición para muchos adultos mayores que aún conservan fuerzas y pueden valerse por sí mismos. Unidos en el amor de Cristo, nos cuidamos mutuamente y hasta encontramos formas de ser útiles y productivos. Antes de seguir, si este mensaje te ha tocado, te animo a darle me gusta y suscribirte para seguir recibiendo sabiduría que bendice tu vida. Sigamos adelante. Número 2. Me llamo José. Tengo 65 años. Mis hijos son buenos y respetuosos, pero he decidido no vivir con ellos. Después de orar y reflexionar, adopté un estilo de vida que se adapta mejor a mis necesidades. Muchos adultos mayores optan por vivir con sus hijos o trasladarse a un hogar de cuidado, pero yo siento que esas opciones no son para mí. La vida que llevo me permite descansar en paz. Mi esposa partió con el Señor hace más de 2 años. Algunos amigos me han animado a buscar compañía, pero yo he aprendido a disfrutar la soledad sin sentirme solo, porque sé que he hallado contentamiento en escribir, en leer, en cuidar mis plantas. A veces comparto un té con amigos del vecindario. Me siento agradecido. Vivo solo, pero mis hijos están cerca, a media hora en coche. Vienen a visitarme de vez en cuando y yo recibo una pensión suficiente. Ellos ya tienen sus propias familias y gracias al Señor no tengo deudas ni cargas. Por eso he podido ahorrar. Mis hijos se preocupan por mí, quieren que me mude con ellos. También me han sugerido ingresar a una residencia para adultos mayores, pensando que allí tendría más compañía y ayuda. Pero apenas escuché la palabra residencia, dije no, estoy sano, me muevo bien, cocino y lavo mi ropa sin problema. Mis hijos insistieron, pero he dicho que no. Aprecio su amor, pero no quiero ser una carga.
Vivir con ellos me causaría incomodidad y también alteraría su rutina. Viendo mi negativa, pensaron en contratar a una cuidadora, pero cuando lo escuché, negué con la cabeza. No me parecía apropiado vivir con una mujer joven que no conozco. Mi hija se rió al ver mi expresión y dijo: no se preocupe, papá, no es una cuidadora común, es un servicio moderno de asistencia para mayores. Eso despertó mi curiosidad. Me explicó que hay empresas que ofrecen este tipo de apoyo. Instalan cámaras conectadas al celular de los hijos para estar atentos si sucede algo. Me interesé más al escuchar que cada día alguien vendría a traerme comida, almuerzo y cena, y si quisiera desayuno también lo llevarían. Después se irían. Si necesitara algo, solo tenía que avisar. También vendrían cada 2 días a lavar mi ropa, y si no me agradaba la persona asignada, se podía pedir el cambio. Mientras ella me hablaba, yo pensaba en silencio. Ella me miró con ternura y dijo: ¿qué opinas, papá? ¿Este tipo de asistencia te parece bien? No quieres ser una carga para tus hijos. Tampoco deseas terminar tus días en un asilo. Así que esta opción parece ser la más razonable. Cuando escuché lo que dijo mi hija, no pude evitar reír con fuerza, de esas risas que vienen del alma. Está bien, le respondí. Pero en cuanto salieron esas palabras de mi boca, me di cuenta de algo que no habíamos hablado aún. Este tipo de cuidado, este nuevo modelo de atención, ¿no es muy caro? Quise preguntárselo, pero me lo guardé. Entonces ella, como si leyera mi pensamiento, me miró con ternura y me dijo: no es costoso, cuesta 2.500 euros al mes. Y no tienes que pagar nada, mi hermano y yo nos encargaremos. Me dio una palmadita en el hombro y repitió con una voz que traía consuelo: no te preocupes por el dinero, pero ¿cómo podría estar tranquilo así? Sé que en casa aún hay mayores y los niños necesitan recursos para sus estudios. Es un tiempo en el que cada moneda cuenta. Mi pensión mensual es de 6.000 euros, así que podría perfectamente cubrir esos 2.500. Finalmente, ustedes decidieron que yo los asumiría y me alegra que así sea. Este nuevo tipo de cuidado me ha dado algo más que tranquilidad. Me ha devuelto tiempo para mí. Me ha traído paz. Estoy sinceramente agradecido a Dios por lo que ustedes han hecho. Es una bendición. Me permiten disfrutar de esta etapa de la vida y eso es una alegría profunda. Número 3. Me llamo tía Lucía. Este año cumplo 67 años. Y después de intentar vivir en casa de mis hijos, por fin encontré un lugar donde puedo envejecer con dignidad y paz. Cuando era más joven, trabajé como supervisora en una fábrica de confecciones. Ahora mi pensión mensual supera los 4.200 euros. Tengo un hijo y una hija. Mi hijo, después de terminar la universidad, decidió quedarse en Valencia para abrirse camino. Hoy tiene casa propia, coche y vive tranquilo con su esposa y su hijo. Mi hija vive en una ciudad algo más lejana, pero también le va bien. Hace un par de años tuvo a su segundo hijo. Al principio, después de jubilarme, no quería ser una carga para nadie. Soñaba con disfrutar junto a mi esposo la vida que tanto habíamos trabajado para tener. Pero el año pasado, cuando él cumplió 68 años, un derrame cerebral se lo llevó sin aviso. Fue un golpe durísimo. Me sentí vacía y por mucho tiempo no pude recuperarme. Después de su partida, la soledad se instaló en cada rincón de la casa. Todo me recordaba a él. No dormía. Daba vueltas en la cama con el corazón apretado. Mis hijos, sensibles y atentos, me ofrecieron refugio. Mi hija me llamó para que me quedara con ella un tiempo. Mi hijo también me invitó a su hogar. En esos momentos sentí un poco de alivio.
En nuestra cultura todavía existe la idea de que los hijos deben cuidar de sus padres. Pero mi hija vive lejos, así que decidí ir a casa de mi hijo. Sin embargo, no pasaron ni 2 semanas antes de darme cuenta de que no era lo que había imaginado. Él tiene 2 pequeños, un nieto y una nieta. Yo ayudé a cuidar a mi nieto hasta que cumplió 2 años, pero luego mi madre enfermó y tuve que regresar para atenderla. Eso obligó a mi nuera a dejar su trabajo para cuidar a los niños. Cuando nació la niña, ella quiso que yo la ayudara, pero en ese momento mi esposo ya estaba muy mal. Así que, aunque tenía experiencia, no quise tomar esa carga otra vez. Busqué una manera amable de decir que no. Tal vez, por eso, desde entonces, ha habido cierta distancia entre nosotras. Ahora que los niños ya son mayores, pensé que las cosas habrían cambiado. Pero al volver a la casa de mi hijo, entendí que me equivoqué. Mi nuera me reprochó el pasado, dijo que no la ayudé cuando lo necesitaba y que ahora, a mi edad, todavía pretendía quedarme en su casa como si nada. En esos días oré mucho y entendí que lo que yo necesitaba no era un lugar, sino un propósito, un espacio donde pudiera seguir viviendo con dignidad, sin estorbar, pero también sin apagarme. Y así, con la guía del Señor, encontré esta nueva forma de cuidado. Y aunque no fue fácil aceptar que necesitaba ayuda, hoy puedo decir con paz en el corazón: Dios ha sido fiel. Él no me ha dejado sola. Una noche, mientras mi nietecita cenaba, me preguntó con inocencia: abuela, ¿por qué cocinas de esa manera? Y sin decir palabra, mi nuera tomó a los 2 niños y se fue, cerrando la puerta con un golpe que retumbó como un rechazo. Aquella actitud me dolió profundamente. Lo que debía ser un tiempo de descanso y alegría en mi jubilación se convirtió en una carga. Día tras día me sentía más como una sirvienta que como una madre o una abuela. Y aunque servía con amor, jamás recibí una palabra amable. La mirada de mi nuera era dura, como si yo fuera una intrusa. Pero lo más triste no era eso. Lo verdaderamente doloroso era ver cómo las discusiones con mi hijo se volvían frecuentes. La paz del hogar se desvanecía y hasta los niños empezaban a guardar silencio. Fue entonces, sin más demora, que decidí hacer mis maletas. Le pedí a mi hijo que me llevara de vuelta a mi casa. En ese instante, comprendí una verdad dura pero necesaria. No podía depender de ellos para mi vejez. Y ciertamente, no podía confiar en que mi nuera cuidara de mí. De regreso en mi ciudad, mi hija me llamó y me ofreció quedarme con ella un tiempo. Pero el temor ya se había asentado en mi corazón. Me negué con firmeza. Después de lo vivido en casa de mi hijo, no me atrevía a tener ilusiones con mi hija. Aunque he ayudado a criar a los hijos de mi hijo, nunca cuidé a los nietos de mi hija. Siempre fue la otra abuela quien estuvo presente. Incluso cuando nació su segundo hijo, fue su suegra quien lo crió. Si yo fuera, todo sería un caos. En su apartamento de solo 2 habitaciones, ni siquiera sabría dónde dormir. Fue entonces cuando, al recordar la experiencia pasada, entendí de forma viva aquel refrán que en mi niñez escuché tantas veces: la casa de los padres siempre será refugio para los hijos, pero la casa de los hijos rara vez será hogar para los padres. Desde ese día aprendí a no esperar demasiado, porque donde crecen las expectativas, también florecen las desilusiones. Algunas vecinas, viendo mi situación, me aconsejaron no quedarme sola. Me dijeron que a mi edad no debía apoyarme solo en los hijos, sino considerar la posibilidad de encontrar compañía. Fue así como, por recomendación de un amigo, conocí a Joshua. Él era unos años mayor que yo y recibía una pensión mayor a la mía. Mi amigo hablaba bien de él: buen carácter, viudo desde hacía un tiempo y deseoso
de no pasar solo los años que quedaban, aunque en mi corazón no rechazaba la idea de empezar algo nuevo. Tampoco quería precipitarme. Decidí entonces conocerlo con calma. Vivía cerca y de vez en cuando paseábamos juntos por el mercado de la mañana. Comprábamos algo para comer y conversábamos. Con el paso de 2 meses, comenzamos a sentir que había algo bonito entre los dos. Entonces, Joshua me invitó a su casa. Me dijo que si nos instalábamos juntos, podría alquilar mi apartamento y obtener un ingreso adicional de más de 1.500 euros al mes. Me conmovió su intención y acepté, sin imaginar que apenas unas semanas después ya estaría cansada. Antes de concretar el alquiler, decidí volver a mi hogar. Durante nuestra convivencia, Joshua me prometió que él se haría cargo de todos los gastos, que compartiríamos las compras y la cocina. Pero pronto descubrí que esas palabras no se cumplían. No se trataba solo de lo económico, también era su desorden, su indiferencia ante las pequeñas cosas que hacen agradable un hogar. Una vez fuimos juntos a un centro comercial y allí vi un anillo de segunda mano, de oro, a muy buen precio. Le dije que me gustaría tenerlo como símbolo de nuestro compromiso. No era caro, solo unos pocos cientos. Pero Joshua se negó rotundamente. Me dijo que ya éramos mayores, que eso no tenía sentido. Me sugirió incluso que era mejor gastar ese dinero en comida, que compráramos unas costillas de cerdo y cenáramos juntos. No insistí. Simplemente saqué mi tarjeta y me lo compré yo misma. Pensé que al menos tendría ese pequeño recuerdo. Me había dicho también que una vez viviéramos juntos, cada mes pondría su pensión a mi disposición. Pero en el primer mes, esa promesa ya no se cumplió. Puedo entender que alguien quiera manejar su dinero, pero lo que sí quebró mi espíritu fue su actitud de aprovecharse. Al principio, habíamos acordado compartir las tareas del hogar, y la primera semana parecía que todo marchaba en orden. Pero con el tiempo salió a la luz su verdadera manera de ser. Durante el día se marchaba a jugar cartas y regresaba pidiendo comida, quejándose de que no había nada listo. Le recordé que nuestro acuerdo incluía que él recogería los vegetales y yo prepararía la comida. Pero se tiraba en el sofá sin mover un dedo. Al servir la mesa, encontraba siempre algo que criticar, que si estaba salado, que si el sabor no era bueno. Fue allí cuando entendí que estaba frente a un hombre que no valoraba el esfuerzo de una compañera. Al hablarle con firmeza, me respondió que él pagaba algunas cosas y que yo entonces debía encargarme de las labores domésticas. Pero yo sé que fuimos llamados a la dignidad y no a la servidumbre. Así que ese mismo día recogí mis cosas y volví a mi hogar. Gracias a Dios, mi antigua casa seguía libre. Tenía mi techo y mi pensión. ¿Por qué iba a permitir que alguien me trate como criada? No fui puesta en este mundo para tolerar abusos, sino para vivir con dignidad como hija de Dios. Al principio pensé que vivir sola no era tan malo, pero con los días la soledad comenzó a calar profundo, sobre todo en la noche, cuando el silencio se volvía pesado. Cada rincón de la casa me traía recuerdos de mi esposo ya fallecido, y el alma dolía. Un día, en la boda del hijo de una amiga muy querida, Joshua, una hermana me contó que también estaba sola y que vivía en un apartamento tipo hotel. Me dijo que era cómodo, práctico y a un precio razonable. Llevaba más de medio año allí. Al terminar la celebración, me llevó a conocer su nuevo hogar y al entrar sentí paz. Un lugar cálido, sencillo, con todo lo necesario para vivir tranquila. Me sentí bendecida al conocerlo. Este tipo de vivienda ha sido muy bien recibido en muchas ciudades. Algunos
están pensados especialmente para personas mayores. Cada unidad es como un pequeño estudio con decoración acogedora. Y lo más hermoso, no hace falta cocinar, ya que ofrecen desayuno y cena. También hay personal de limpieza cada día. El costo es similar al de una residencia de ancianos, pero con una diferencia clave: la libertad. Puedes entrar y salir cuando quieras, sin restricciones. Ese mismo día, al volver a casa, decidí poner en venta mi antigua vivienda a través de una agencia. Hice cuentas. Si alquilaba la casa en 500 euros y sumaba mi pensión de 1.200, podía mudarme al hotel. Llamé a mis hijos y les conté que había encontrado una forma de vida que me llenaba. Al enterarse de que vivía en un hotel, pensaron que era demasiado caro. Pero yo les respondí con tranquilidad: si creen que es costoso, ¿podrían ayudarme un poco? No necesito mucho. Con 100 euros al mes de cada uno me basta. No quiero ser una carga para ustedes. He trabajado toda mi vida y ahora quiero vivir estos años con gozo. Así, con lo que aportan ellos y mis propios recursos, puedo vivir tranquila en el hotel. Después de tanto sacrificio, ha llegado el momento de pensar en mí, de cuidar este cuerpo que el Señor me ha dado, de honrar esta vida que no es eterna aquí, pero sí preciosa. El dinero va y viene, y no lo llevaremos con nosotros. Mientras pueda comer, caminar, disfrutar, cualquier estilo de vida que me brinde paz es el mejor. Este hotel para mayores cuesta alrededor de 950 euros al mes. Puede parecer mucho, pero me siento en libertad, cómoda, y creo que vale la pena. Eso sí, este tipo de vivienda es solo para quienes aún se valen por sí mismos y tienen menos de 75 años. Algunos preguntan: ¿qué haré después? ¿Quién puede saberlo? Cuando llegue ese momento lo enfrentaré. Por ahora, gozo de salud y de vida, y eso es motivo para alabar a Dios. Así concluyen las historias de estas tres personas mayores. Hoy en día, muchos ancianos comienzan a sentir que los asilos ya no son la mejor opción. Hay múltiples formas de vivir esta etapa: contratar cuidadores, vivir en residencias o recurrir a empresas de asistencia. Ninguna opción es perfecta. Cada una tiene ventajas y dificultades. Lo importante es encontrar lo que mejor se ajuste a cada situación y buscar la paz, la dignidad y la libertad en los años que aún tenemos. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra conversación. Doy gracias a Dios por tu atención. Si lo que compartí tocó tu corazón, suscríbete para que sigamos caminando juntos, crezcamos en sabiduría, en gozo, y que cada día de nuestra vejez sea una oportunidad para honrar al Señor. Nos vemos en el próximo encuentro.